Primera de Corintios capítulo 12. Primera de los Corintios capítulo 12 dice, verso 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Tres cosas vemos aquí. Primero, dones. Segundo, ministerios. Tercero, operaciones. Dones, ministerios, operaciones. Hace unos 20 días estaba aquí hablando sobre la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Por qué a veces los dones y esta clase de ministerios no operan en la iglesia? No es porque Dios sea el culpable de esto. Tenemos lamentablemente una iglesia muy bonita, muy grande, en el sentido de mucha membresía y mucho cristiano, mucho evangélico ahora en Colombia y en el planeta, pero lamentablemente tenemos que decir que la iglesia ha estado en un estado de mucha pasividad. Los dones a veces no operan en la iglesia, no porque no funcionen para hoy. Entre tanto esté la iglesia en la tierra, el Espíritu Santo estará en la iglesia. Y entre tanto el Espíritu Santo esté en la iglesia, los dones, ministerios y operaciones de que habla aquí Pablo están funcionando. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Uno escucha muchos comentarios de otros movimientos que dicen que todas estas cosas ya pasaron, que fueron solamente para la era apostólica. Pero Pablo está mencionando aquí que esto es dones, ministerios y operaciones que son dadas al cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, como resultado del bautismo del Espíritu Santo, como resultado de ello, tienen que aparecer estos dones, ministerios y operaciones. Cuando la iglesia recibe el bautismo del Espíritu Santo, se produce lo que decía hace 20 días. Primero las señales del Espíritu, que son 5, en Marcos 16:16. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esas son las señales cuando una iglesia recibe el bautismo del Espíritu Santo. Pero aparte de eso, vienen los ministerios del Espíritu. Los ministerios del Espíritu están en Efesios capítulo 4, versículo 11. Esos ministerios son permanentes, donde dice el apóstol Pablo, a unos puso Dios apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son dones ministeriales que Pablo dice que esto los dio Dios a la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto. Tenemos que llegar a esa estatura, a la medida de Cristo. Esos se llaman dones ministeriales, que son los dones con los cuales se administra la iglesia hoy. Son dones permanentes, no importa quién los tenga. No se refiere al nombre de X o Y persona. Simplemente están en la iglesia y son permanentes. Aparece el grupo número 3, que es lo que acabamos de leer, dones espirituales. Aquí hay 9 dones espirituales
que no son dados exclusivamente a determinadas personas, sino que son dones a la iglesia. Tampoco están señalados por nombre. Nadie puede decir yo tengo este o aquel don, porque los dones espirituales funcionan en la iglesia dependiendo la necesidad del momento y las circunstancias que lo ameriten. Yo no puedo decir tengo el don de sanidad o tengo este o aquel don, porque sería soberbia decirlo. Lo cierto es que los dones están en la iglesia, los dones están en el cuerpo y Dios los usa dependiendo del momento y la circunstancia. Por eso el apóstol Pablo le habla a Timoteo sobre la importancia de avivar los dones. ¿Por qué no funciona en algunos casos? Porque no es culpa de Dios. El Espíritu Santo está en la iglesia, se quedó en la iglesia. Pero lamentablemente la pasividad, en el estado en que espiritualmente hemos caído, no permite que Dios se mueva como debe moverse. Gracias a Dios somos salvos por gracia, gracias a la obra del Señor en la cruz, y que mucha gente todavía persevera en el Evangelio. Pero podemos llegar a ser más. Hay que dar un paso más. El bautismo del Espíritu Santo es el valor agregado a la salvación. Aquí el apóstol Pablo menciona 9 dones espirituales que son dados a la iglesia. Cuando Dios lo use a usted, hermano, no piense que usted es el más espiritual, ni el mejor de la congregación, porque el único mejor y grande en la iglesia es Jesucristo. Nadie en la iglesia es imprescindible, nadie es irreemplazable. El único imprescindible e irreemplazable es el Señor Jesucristo. Usted y yo no podemos suponer que porque de alguna manera Dios nos usa en algún momento o en alguna circunstancia, que usted es más espiritual que los demás. No, el diablo puede utilizar eso y llenarlo a uno de soberbia para pensar que es mejor que los demás. Pero tanto los dones ministeriales como los dones espirituales es un acto de gracia de Dios a la iglesia. Encontramos aquí dones espirituales, pero a la vez dones individuales, que son dados dependiendo de la circunstancia y el momento. Primero, encontramos la palabra de ciencia. Este don es una revelación sobrenatural de los propósitos de Dios. Palabra de ciencia, sabiduría, palabra de sabiduría. La palabra de ciencia es el segundo, pero aquí encontramos el primero, palabra de sabiduría. Esta sabiduría, hermanos, no es la sabiduría que usted aprende en la universidad, en el colegio, ni tampoco es la sabiduría que usted aprende en el instituto, o que tampoco aprende por leer la Biblia. Leer la Biblia es el conocimiento que uno adquiere de Dios, pero la palabra que se refiere al don va mucho más allá. Palabra de sabiduría va unido al don de profecía. ¿Cómo funcionó en la Biblia este don? Entendemos que los dones son manifestaciones sobrenaturales, no son talentos, no es lo que usted y yo aprendemos en la universidad, en el colegio, en el instituto, aún en la iglesia, no. Esto va más allá porque es una revelación sobrenatural. ¿Cómo funcionó esto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Porque Dios es el mismo y se ha manifestado de muchas maneras. Palabra de sabiduría es un don de expresión en que Dios se expresa a través del ser humano para revelar cosas del futuro. Por ejemplo, Dios usó a José en la Biblia para señalarle al faraón
lo que habría de acontecer. Pero antes de eso funcionó para revelarle al copero y al panadero la sentencia final que Faraón habría de tomar con ellos. Aparte de eso, Dios les mostró a José cuál iba a ser el presente y el futuro de Egipto, dándole la sabiduría para interpretar el sueño de Faraón. Igualmente, esa palabra de sabiduría funcionó en Daniel para revelarle a Nabucodonosor lo que habría de suceder con él. Igualmente funcionó en Daniel también para revelarle a lo que iba a acontecer con el futuro de Belsasar. Esa revelación sobrenatural. Palabra quiere decir expresión. Sabiduría es algo sobrenatural. Igualmente, esto funcionó cuando Dios le anunció a Noé, cuando Noé proclamó el diluvio universal. ¿Quién sabía del diluvio universal? Es una revelación para anunciar a las gentes las cosas que habrán de venir, que funciona también con la palabra, con don de profecía. Noé fue llamado pregonero de justicia. Primero le creyó a Dios y segundo, Dios le dio la revelación anunciándole lo que había de ocurrir con el diluvio. Palabra de sabiduría también funcionó en Abraham. Abraham anunció el Calvario 2000 años antes que ocurriera. Isaac le preguntó a Abraham: tenemos la leña, el fuego y tenemos todo, pero nos hace falta el cordero. Abraham le respondió: Dios se proveerá de cordero. Abraham estaba señalando no a su hijo ni tampoco el cordero que apareció enredado en una zarza. Abraham está señalando el Calvario. Jesús lo mencionó. Jesús lo mencionó en San Juan capítulo 8, cuando le dice a los fariseos, escribas y fariseos, diciéndoles: Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día. Lo vio y se gozó. ¿Cuál fue el día que Abraham vio y que anunció? El Calvario. Cuando él le dice a Isaac, Dios se proveerá de cordero, estaba señalando el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta palabra de sabiduría funcionó en Moisés, señalando, pero aparte de lo que Dios le mostró a Abraham, Abraham no solamente señaló y habló del Calvario, también habló de la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, Abraham le fue revelado de que había un Calvario y que habría una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es palabra de sabiduría. Igualmente, funcionó en Elías. Elías anunció la sequía de Israel, lo que habría de suceder en el monte Carmelo y lo que habría de suceder al regreso de la lluvia a la nación. Funcionó en Isaías. Isaías se llama el profeta evangélico porque Isaías anunció la presencia de Cristo en la tierra desde su concepción hasta el milenio. Palabra de sabiduría fuera que Jesús también anunció con respecto a los anuncios de Israel, la iglesia y las naciones. Palabra de sabiduría también funcionó en el apóstol Pablo. Fue Pablo el que anunció el arrebatamiento de la iglesia. Ningún apóstol de los demás anunció el arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, la cena de bodas y la glorificación de la iglesia. Eso lo hizo Pablo por palabra de sabiduría, es decir, expresión. Esta palabra de sabiduría
también funcionó en el apóstol Pedro cuando anunció los cielos nuevos y la tierra nueva. Igualmente en Juan, quien anuncia el Apocalipsis de las cosas que habrán de venir. Note que van dos cosas, revelación y expresión. Entonces, eso también lo necesitamos nosotros. En la iglesia hoy el Espíritu Santo debe moverse a través de los dones. A veces tenemos cultos muy bonitos, mensajes hermosos, enseñanzas muy bonitas, pero a veces carecemos de la manifestación de Dios en la iglesia con el poder y la unción que se requiere para que hayan manifestaciones de Dios en la iglesia. Hoy, más que antes, necesitamos que el poder de Dios se manifieste en la iglesia a través de los dones. El pecado ha crecido sobremanera, pero así como el pecado ha crecido, la gracia también de Dios tiene que crecer. Entonces, yo le ruego a la iglesia, muy comedidamente, y me incluyo yo, tenemos que meternos más en la presencia de Dios, en oración, en la búsqueda del Señor, de estos dones. Pablo habla de anhelar los dones, de desearlos, de tenerlos, claro, porque esa es una herramienta muy valiosa para la iglesia en el momento en que estamos viviendo, no solamente del problema moral y espiritual que se vive alrededor nuestro, sino también de la apostasía y de las falsas doctrinas que todos los días proliferan en todas partes, y que aún de nosotros mismos se va gente a formar grupos, divisiones y sacando nuevas doctrinas, nuevas revelaciones entre comillas. Hoy más que nunca necesitamos que el poder de Dios se manifieste en la iglesia con estas, no solamente con estas señales que les acabo de decir, sino con estos dones espirituales. Hay que levantarnos del sueño en que tenemos. No podemos vivir acariciando de que somos ya un grupo muy grande, y uno oye en la televisión, en algunos programas evangélicos, diciendo hoy en Colombia somos ya el 20% o el 30% de la población cristiana. Eso de nada sirve. Uno puede decir que tiene una iglesia grande, numerosa, fuerte, numéricamente, pero aquí no es el número lo que vale, es la calidad. Dios no mira la cantidad, Dios mira la calidad, y para que haya una iglesia de calidad tiene que permitirle la iglesia que los dones se manifiesten en la iglesia y que podamos tener cosas sobrenaturales basadas también en la Biblia. Número 2, palabra de ciencia. Esta palabra es un don de revelación, es también un don de expresión y también es una revelación. Ciencia, repito, no es lo que usted aprende en la universidad, no es el conocimiento secular, tampoco se refiere al conocimiento teológico. Ciencia es un don sobrenatural. ¿Cómo funcionó en la iglesia esta palabra de ciencia? Funcionó cuando Josué descubrió el pecado de Acán. Había pecado oculto. Me devuelvo un poquito. Sabiduría es para revelar, enseñar y proclamar las cosas que vendrán, que serán mañana. Ciencia es el don y la revelación sobrenatural para descubrir las cosas que están ocultas, que ya ocurrieron, pero que están ocultas y que solamente Dios las conoce. ¿Cómo funcionó? Aquí encontramos el caso de Josué, cuando Acán pecó y escondió el botín. Ya los hermanos saben, la iglesia sabe lo que ocurrió en Josué capítulo 7. El pecado de Acán. Estaba prohibido tomar del botín.
Acán hizo lo contrario, fue y lo escondió. Solamente él y su familia se dieron cuenta. Eso trajo como consecuencia un fracaso, una derrota de una guerra en Israel. Trajo muertos, trajo heridas, trajo desánimo. Entonces, ya Dios le reveló a Josué lo que había pasado en el pueblo. Es decir, eso es palabra de ciencia. La revelación de las cosas ocultas, de cosas que ya ocurrieron, pero que están ocultas. Funcionó igualmente en el caso de Eliseo. Usted recuerda la historia de Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 24, cuando Giezi quiso engañar al profeta Eliseo. Ya conocemos la historia de Naamán, que Giezi fue y le pidió a Naamán del botín que Eliseo se negó a recibir con mentiras. Y claro, Naamán, como estaba agradecido, le entregó todo lo que Giezi le pidió, porque Giezi fue en nombre de Eliseo a pedirle prendas a Naamán. Giezi, dice la Biblia, fue y lo escondió. Giezi va y se presenta al profeta y hipócritamente, Giezi va con su malicia de siempre. Eliseo, por palabra de ciencia, le dice todo lo que había ocurrido. Giezi, te equivocaste, te has pecado contra Dios, la lepra de Naamán se te pegará a ti por cuanto has hecho esto. Eso significa palabra de ciencia. Palabra de ciencia. Funcionó en el apóstol Pedro. En el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, en el caso de Ananías y Zafira. Ananías llega donde Pedro para decirle, hemos vendido la herencia en tanto, aquí está la herencia, es la totalidad de la venta de la herencia, hipócritamente, y Pedro por palabra de ciencia le descubre y le dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Igual cosa ocurrió con la esposa de Ananías, Zafira. No sabía lo que había pasado con su marido y vino con el mismo cuento de su marido. Inmediatamente Pedro la reprendió y tanto el marido como ella cayeron muertos porque quisieron engañar a Pedro, pero a Dios no se puede engañar. Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, palabra de sabiduría es para tener revelación de las cosas que habrán de venir. Y palabra de ciencia es para descubrir las cosas que ya ocurrieron, pero que están ocultas. Igualmente funcionó con Pablo, funcionó con Pedro en muchas ocasiones. También esta palabra de ciencia va unida al don de discernimiento de espíritus. Número 3, fe, don de fe. Esta fe como don no es la fe que salva. La fe salvadora, la fe salvífica, es la fe que nace de la palabra, nace de oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De esa fe que usted y yo recibimos cuando creímos en Jesucristo fue el resultado de haber oído la palabra, de haberla creído, de haberla obedecido, de haberla aceptado. Esa es la fe salvífica. La fe como don de que habla Pablo en Corintios 12 es la fe como don que es el resultado de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Es un don sobrenatural, que adquieren las personas, los creyentes, no de manera permanente, sino temporal y de manera
circunstancial. ¿Para qué sirve este don de fe? Ese don de fe sirve para hacer señales sobrenaturales. Ocurrió en el apóstol Pedro y en Juan en el templo de la Hermosa. Ocurrió, en los Hechos hay muchos capítulos de la Biblia que dice, y muchas señales y milagros eran hechas por mano de los apóstoles, Pedro, Juan, Felipe, Esteban, Pablo. La Biblia relata una cantidad de señales, de milagros, de sanidad, reprendieron demonios, inclusive resucitaron muertos, como en el caso de Pedro y de Pablo. Eso es don de fe, que se adquiere ese don de fe cuando se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Ese sí que lo necesitamos en la iglesia. Esa es la fe que mueve montañas. Esa no es la fe que salva. La fe que salva ya usted la recibió y esa es para salvación. Pero estamos hablando de los dones sobrenaturales, revelaciones sobrenaturales. El número 4, dones de sanidades. Habla en plural, dones de sanidades, porque hay muchas causas de enfermedades en la iglesia, en el mundo y en la iglesia. Hay enfermedades que vienen a las personas como herramienta de Satanás contra la gente. Hay enfermedades que vienen a las personas por reprensión de Dios. Hay enfermedades que llegan a las personas por herencia. Hay enfermedades que llegan a las personas también por el mal uso de la salud, por descuido en la salud. Y cuando se habla de dones de sanidades, se refiere que para uno orar por un enfermo, no puede ir a imponer las manos con ligereza. Ese es el problema que tenemos en mayor grado en las iglesias. Toda la persona que va al altar, por cualquier causa, sea un endemoniado, sea un enfermo o lo que sea, personas que pasan al altar arrepentimiento, nosotros vamos y le ponemos las manos a la gente. No se puede imponer las manos para todo. Hay personas que están endemoniadas. A esas personas no se les puede imponer las manos. A los demonios hay que reprenderlos en el nombre de Jesús. Por eso usted tiene que tener también discernimiento de espíritus para conocer si la enfermedad de esa persona procede de alguna descuido en la salud o si procede de una enfermedad demoníaca. Hay que tener en cuenta sobre eso. No imponer con ligereza las manos. Hay que analizar primero la gente porque pueden haber enfermedades que son el resultado de un demonio. El hacer milagros también se llama operación de milagros. ¿Hay diferencia en esto? Claro. Operación de milagros es cuando Dios usa a la persona para hacer milagros en el cosmos, es decir, en la naturaleza, en la creación. Ejemplo, Moisés. Todas las señales que Moisés hizo en Egipto, en el Mar Rojo, etcétera, etcétera, eso se llama operación de milagros. Operación de milagros, cuando Josué detuvo el sol, la luna y las estrellas. Y otras que aparecen en la Biblia, el caso de Elías también. Jesús, obviamente, él lo manifestó en muchos casos. Eso se llama operación de milagros. Número 6, profecía. Se debe distinguir entre la profecía del Antiguo Testamento y la profecía del Nuevo Testamento. Aquí hemos dicho, toda persona que se cree ser profeta tiene que ajustarse a lo que la Biblia dice. No existe ninguna profecía que aparezca por ahí que esté fuera del contexto bíblico. Cuando hablamos de la profecía, la gente a quien Dios usa para eso debe ceñirse a lo que está escrito, porque todo lo que está escrito, todo lo que está escrito es lo que Dios quiere que usted sepa.
No se invente cosas. La Biblia dice que el espíritu de los profetas debe estar ceñido a la profecía. Debe estar ceñido, debe estar sujeto. Son dones sobrenaturales que no se pueden desperdiciar, que no se pueden menospreciar. Existen en la iglesia todavía discernimiento de espíritus. Esto sí que lo necesitamos. Diversos géneros de lenguas. Hay lenguas angelicales, hay lenguas humanas, hay lenguas espirituales. ¿Cómo funcionan? Es sencillo. La Biblia dice en el capítulo 13 de Corintios: si yo hablase lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. El hablar lenguas es un tema bien largo y bien interesante. En otra ocasión hablaremos de esto, porque es bueno discernir estas cosas que son espirituales y que están en la iglesia, pero que lamentablemente, por la pasividad que tenemos, estos dones están muy quietos. No porque Dios esté quieto. Dios se mueve hasta donde la iglesia le permita moverse. Tenemos que levantarnos, hermanos. Y lo que hace grande y poderosa la iglesia es que despertemos los dones espirituales. Esto no ha pasado. Hay muchas iglesias evangélicas que dicen: esto ya pasó, esto ya no funciona. No, no es verdad. Los dones espirituales en la iglesia funcionan todavía. Es que hay que avivarnos, hay que levantarnos del sueño, hay que accionar, hay que actuar. Tenemos que movernos, hermanos. Tenemos una iglesia moderna hoy que está metida en muchas cosas. Nos hemos entretenido en negocios, en las redes sociales. La gente está metida en la televisión, en las novelas, películas, internet. Es decir, la gente llega a la casa, ya mucha gente no ora, muchos no leen la Biblia, poco les interesan las cosas espirituales. Yo invito a la iglesia en esta mañana: volvamos al calor de la palabra, volvamos a la oración, volvamos a la lectura de la Biblia, volvamos a lo que éramos antes. Gente de oración, gente metida en Dios. Teníamos altares, teníamos sitios reservados para buscar la presencia de Dios. Invito a mis compañeros predicadores: metámonos en Dios, en oración, en ayuno, en estudio de la palabra. Hoy día es tan fácil predicar que la gente toma de las redes sociales, de internet, simplemente mueve una tecla y ya tiene el sermón ahí. Ese sermón no sirve, hermano. Es un sermón recalentado, un sermón que usted no leyó, que usted no estudió, que usted no oró. Hermano, amigo, hermano predicador, lea la Biblia, estudie la Biblia, medite en la Biblia, escriba el bosquejo usted y pídale a Dios revelación. Es el estudio de uno mismo, es la oración, son las rodillas donde encontramos la unción del Espíritu. No nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no ha fallado, su palabra no ha fallado. Los que hemos fallado somos nosotros. Vamos adelante, hay esperanza, estamos vivos, Jesucristo vive, y la esperanza que tenemos es que debemos ser una iglesia mejor, avivando los dones espirituales para la gloria de Dios. Mi Dios